Gracias en primer lugar. No sé si se me oye así, sí, yo creo que sí, ¿no? A los de Melgar se nos oye bastante bien sin micrófono. Gracias a la organización por darme la oportunidad de daros un poquito la chapa. Difícil tesitura hablar en último lugar, encuadrándonos en el tema que nos habían pedido de métodos, porque ya está todo más o menos dicho. Voy a intentar enredar un poco las imágenes de manera que os parezca nuevo. ¿Hay menos desmanes o nos hemos vuelto más torpes? ¿Por qué esta pregunta? Esta pregunta viene a cuento de que en los momentos en que una especie empieza a entrar en problemas surge siempre la duda. ¿Será el método? ¿La gente sabrá realmente lo que está haciendo? ¿Mis desmanes tendrán el culo más gordo y no caben en las nasas de esta empresa que he contratado? ¿Estarán en un universo paralelo? Todas esas dudas que pueden sonar graciosas vienen en el clima de ignorancia general que tenemos todos y de falta de tradición científica, vienen enseguida a la mente cuando a la gente que tiene que gestionar, tiene que ponerse en el trance de hacer la gestión diaria, se enfrenta a este tipo de problemas. Por eso he puesto ahí la viñeta esta de Dilber, que Dilber decía o llegó a pensar que los dinosaurios no se habían extinguido, estaban solo escondidos detrás de los muebles. Hay veces que deseamos pensar que los dinosaurios no se han extinguido, realmente están escondidos, como decía él. Y los que trabajamos en esto nos sentimos como en esa película que todos conocéis, en eso del Día de la Marmota, nos sentimos atrapados no en el Día de la Marmota, sino atrapados en el método. Ahí os he puesto la relación de reuniones que hemos tenido más o menos con esta temática. Lisboa, de esas Unidos, son 20 años. Bill Murray, cada vez que sonaba el despertador a las 6 de la mañana, tenía la misma edad y estaba en el mismo día. 20 años han pasado, yo quiero ser Bill Murray. Estamos en un bucle donde no acabamos de salir, pero somos 20 años más viejos y el desmán ha perdido ya, creo, muchas oportunidades. El método, ¿qué es el método? Vamos a hacer un poco de historia. Últimamente me gusta a mí esto de repasar un poco a nuestros mayores. Estas personas, Trutat, Joffre, el francés mío es inexistente, así que me tendréis que perdonar. Cabrera, Graes, harto tenían que oponer al desmán en el mundo, y el método, o lo que nosotros, aquello a lo que nos referimos esta tarde, no les preocupaba demasiado. Vivían en un mundo donde los desmanes no tenían ningún problema. El método nace en Francia, el desmán es francés de nacimiento, aunque tuviéramos nosotros más desmanes que ellos, pero es en ese momento en el que en los años 30 empiezan a preocuparse por sistematizar la información y empiezan a describir esos primeros pasos en el método, empiezan a describir unas primeras tasas, una eficacia. Yo le pongo dos embudos, tú uno. Los números, ya veis, son de años buenos, 700 animales. Este es Richard, que murió recientemente. Trabajaban, como suele decir, sentados en un queso y comiendo de otro. Son unos primeros pasos en eso que conocemos en el método, pero no hay un intento todavía de sistematizar la información de manera que se pudiera hablar de gestión, aunque ya en los años de Richard ya estamos en los 80 y ya empezaba a haber ese tipo de necesidades. En los 90 surge la necesidad, la conservación ya empieza a apuntalarse y surge esa necesidad de tener información, de tener imágenes concretas, de una manera rápida, ajustadas en presupuesto, y es cuando estos tres mosqueteros, salvando las distancias, se reúnen para decir nuestros equipos van a conseguir una imagen similar en el modo de trabajar en el campo y en un breve periodo de tiempo que nos permita conocer cuál es el alcance, por lo menos, de la distribución de la especie. Se suceden entonces los primeros inventarios nacionales y con una cierta sincronía y coincidencia en el método. Uno para todos, es el lema de los mosqueteros un poco al revés, ahora veréis por qué. Uno para todos porque era un método para todos, era la primera vez que se lograba así, pero todos para uno, enseguida vimos que no podía ser en el sentido de que el método necesitaba refinamiento, necesitaba cualificación muy, digamos, poco rigurosa, pero cierta cualificación, de manera que
los colegas portugueses empezaron a ver cuáles eran las goteras del método. Si el método necesitaba eso que ya hemos visto y los ponentes anteriores han mencionado, si necesitaba comprobarse no solo de visu, sino que había que mirar en un primer momento, si tenían pelos que el animal ingería al acicalarse. Se vio que la experiencia, digamos, del observador necesitaba una corrección, había un error asociado que oscilaba entre el 15 y el 20%, por lo cual la búsqueda de pelos se hacía en ese momento. La genética todavía, Castresana igual no había nacido todavía, la genética, o estaba en BUP, la genética todavía no nos podía facilitar, perdona José, no nos podía facilitar esa herramienta. Seguimos refinando el método de los experimentos y yo he tenido la suerte de poder bailar en distintas fiestas, en el equipo de Joaquín, en el equipo de Carlos y poco a poco, unos aquí, otros allá, pudimos ir refinando uno y otro método, apoyándonos en trampeo, en la puesta a punto de seguimiento. Vimos, combinando medio seguimiento, trampeo, experimentos, vimos que los experimentos no dependían únicamente de que hubiera o no presencia estable de desmanes, sino que la morfología de los cauces era determinante en algunos sitios, como en Galicia o en algunos sitios de algunas cuencas del norte de Navarra, para que se pudieran encontrar esos excrementos. Aquí veis unos ríos tipo en el que es muy difícil encontrar excrementos, muy difícil prolongar esos tramos tipo que os he hablado, por ejemplo, Ángel, para prospectar, porque la oferta de obstáculos o de sustratos o de cualquier tipo de apoyo donde el animal podría dejar sus excrementos son muy poco numerosas. Al tiempo aprendimos otra vez a trampear, porque vamos dando tantos saltos a lo largo del siglo que vamos aprendiendo y desaprendiendo. Los distintos equipos que van trabajando, vamos aprendiendo y desaprendiendo a trampear. Aprendimos a trampear, a tener los primeros valores de densidad. Aprendimos también a usar las nasas. Al principio nasas sencillas, funcionaban, plegables. ¿Por qué no ponemos una barrera? Poníamos una barrera, incluso poníamos una Sherman, una trampa de captura de vivo. Seguramente necesitamos comprar, y fuimos a Trincherpe, a un puerto guipuzcoano, a comprar unas redes, unos paños de rabia anchoa tremendos, y cerrábamos los ríos. Nuestros colegas portugueses hacían unas redes extraordinarias y también cogíamos desmanes. Luego dijimos, seamos minimalistas, hagamos nasas más pequeñas, y también cogíamos desmanes. Nos dimos cuenta de que era un bucle un poco absurdo. Habíamos reinventado la trampa que pues, según en el año 35 había reinventado un simple tubo de malla con un triste embudo. Sobre todo teniendo en cuenta que la administración lleva usando con una eficacia para coger desmanes, sobre todo en las prospecciones de cangrejo desde los 80 hasta aquí, lleva usando el simple butroncillo con una eficacia pasmosa. Ha rendido muchas capturas, sobre todo en los 80, y luego ya se ha puesto mayor prevención, pero todavía sigue rendiendo algunas capturas. El desmán es muy fácil de coger cuando lo hay. Hasta con una trampa de ciervos volantes, una timbre, botella de fombella cortada del revés, lo que hacen los niños para coger peces, podríamos llegar a coger desmanes, pero nos gusta complicar las cosas. Aprendimos en esos momentos, aprendimos y fuimos refinando, a poner a punto un protocolo de trampeo. Cada uno más o menos el suyo, cada maestrillo su librillo, yo pongo 3, yo pongo 23. Fuimos refinando. Nos dimos cuenta que en las primeras noches capturábamos el 50% de lo que luego nos rendía, que la segunda noche también nos podía. Fuimos ajustando y luego, con eso que ha mencionado reiteradamente, con los presupuestos, tuvimos que hacer encaje de bolillos para que aquello cuadrara. Ahí pongo, parece el caso, redescubrimiento del pene. Tuvimos que redescubrir, señores, aunque cueste creerlo, los desmanes tienen pene, clítoris, vulva. Habíamos perdido un poco también no teníamos la imagen, la certeza de cómo se exhala desmanes. Había unas descripciones de los años 30, de los años 50, pero aquellos investigadores franceses habían complicado tanto el asunto que nos habían ofrecido distintas alternativas y habíamos olvidado determinar el sexo todos de la misma manera.
Un paso importante fue poder no solo dar una edad relativa, sino comprobar que los desmanes podían llegar a alcanzar 6 años y que la mayor parte de ellos pues, podían tener una vida útil de 4 y podíamos estimar que podrían tener 2-3 años de reproducción eficaz. En los años 90 fuimos poniendo a punto técnicas de marcaje y de seguimiento y empezamos a conseguir conocer un poco más el uso del espacio. Ahora tenemos un nuevo paradigma, el modelo dinámico, el modelo estático. Vamos enriqueciendo el modelo. La caja de herramientas con la que contamos ahora es esta, es una caja de herramientas realmente interesante. A través de la búsqueda de excrementos podemos obtener muestras biológicas, podemos obtener información sobre distribución. Ahora, en el plan de distribución francés, hay una mejora en ciernes, que es la identificación individual a través de material genético, de análisis genético de los excrementos. Es una mejora realmente estupenda poder llegar a conseguir identificar individuos a través de los excrementos. El trampeo nos puede dar, como ahí pone, nos puede proporcionar criterios que nos permitan, o tenemos criterios que nos permitan valorar el estado de conservación favorable. Aquí nos sonará a todos, porque continuamente, a través de los distintos instrumentos de la directiva, nos están pidiendo continuamente cuál es el estado de conservación del hábitat, cuál es el estado de conservación de la especie, favorable, desfavorable. Podemos realizar seguimiento individual, valorar la persistencia, como nos decía Joaquín. Estamos todavía un poco lejos, pero podríamos insistir y conseguir información sobre mortalidad, reclutamiento. Es una buena caja de herramientas. Eso sí, claro, se necesita, como ya hemos oído, planificación, suficientes recursos y ser capaces de interpretar cuáles son los resultados que nos da esta máquina. Algunos ejemplos en los que he tenido la suerte de participar. En País Vasco, desde los años 80 se ha hecho un seguimiento muy continuo, muy continuado a través de andas de vertebrados locales y luego ya de planes de seguimiento y posteriormente el plan de gestión de la especie en Guipúzcoa, que es el único territorio en el que se conserva, y se tiene una visión muy fina de cómo ha sido, en este caso, el declive de la especie, cómo está siendo, cómo se está produciendo. Al mismo tiempo, esto nos está proporcionando información suficiente para trabajar en actuaciones de mejora, de recuperación. En este caso concreto que ilustra la imagen, dentro del LIFE Ayacuarría, que se realizó entre los años 2004 y 2008, tenemos aquí referidas una serie de acciones que hacen alusión a la mejora de un río concreto, el río Añarbe, en el cual se realizó un aumento significativo de la complejidad estructural del cauce a través de la creación de presas de madera, de incorporación de barras de sedimentos, incorporación de rocas. Un río que era absolutamente lineal y relativamente triste, se complicó de manera que aumentaba significativamente, entre otras cosas, la oferta de alimento y refugio para el desmán, amén de, como se muestra ahí, la retención de sedimentos. Un río simplificado, durante muchos años artificialmente simplificado, volvió a tener esa complejidad que tiene un río que podemos considerar natural. Esta caja de herramientas que hemos descrito pues, nos permite hacer revisiones de la distribución de la especie, hacer diagnósticos. Aquí el caso gallego, o el caso reciente de la revisión de la distribución de la especie en Navarra, donde se pudo contrastar, porque había una buena secuencia de información mediante trampeo, cuál era la distribución en los años 80 y recientemente, en el año 2011. O el caso riojano, del que nos ha hablado Luis, que aquí ya tuvimos la oportunidad de realizar un poco el rizo y jugar con toda la metodología, con los excrementos, con el trampeo, con la genética, y poder dar un paso de tuerca más y valorar, a ver si las herramientas de la caja son tan buenas o alcanzan hasta donde creemos que pueden llegar a alcanzar.
Eso sí, no hay que echar las campanas al vuelo. Si hoy quisiéramos hacer un análisis de viabilidad poblacional típico, llámese Borges o llámese cualquier, no tenemos la información, como ponía ahí, ni tenemos información rigurosa ni para poner nombre al proyecto. O sea, hoy este tipo de análisis te piden pues el nombre de soltera, de la varianza, de la mortalidad. O sea, son realmente rigurosos y exigentes. Tasas reproductoras, tasas de dispersión, capacidad de carga, pero no estamos todavía preparados para, no tenemos, lo diré, no tenemos estudios intensivos sobre poblaciones numerosas y suficientemente largos en el tiempo como para abordar temas como la dispersión, la mortalidad o el reclutamiento. Sí tenemos, digamos, o somos capaces de formular hipótesis de por dónde pueden ir los tiros. Pero desde luego, cuando nos enfrentamos a estos formularios, deberíamos simular e inventarnos demasiadas cosas para poder dar al ok y que el programa nos ofreciese cualquier tipo de resultado. De torpes nada, en el sentido de contestar la pregunta inicial. Tenemos, como he ido describiendo, tenemos cada vez más herramientas y poco a poco entre todos las vamos refinando. Para mi gusto, somos muy lentos en este proceso, y mientras el desmán pierde tanto área ocupada como efectivos. No tenemos que insistir en este tema. Aunque no hubiéramos hecho nada, aunque nos hubiéramos quedado todos aquí esperando durante estos últimos 40 años a ver qué pasaba, aunque obviáramos los inventarios regionales o los datos de biodiversidad, las bases de datos que aporta la administración o el aulas de mamíferos españoles en el inventario, nos podríamos dar cuenta que los años 80 fueron unos años estupendos, hasta el 95, fueron unos años estupendos en cuanto a información, en cuanto a citas, y que hay un declive en el número de citas. Los años 90 empiezan a ser unos años en que las citas empiezan a escasear, y la pesca eléctrica, cada vez hacemos más pesca eléctrica, seguimos haciendo inventarios de cangrejo de río, tenemos un montón de esfuerzo, además de todos los inventarios, y cada vez tenemos menos citas de desmán. Hablábamos antes que antes era muy fácil decir a alguien, ¿no eres un desmán? Pues la semana que viene voy, y salían contentos. Ahora eso yo ya no me atrevo a decírselo a nadie que esté trabajando, ¿no? Porque es relativamente arriesgado. Antes nos pegábamos, hace años ya, para ir con los guardas cuando hacían pesca eléctrica, porque queríamos ser el que con la sacadera sacar el desmán. Ahora, en comunidades autónomas donde se hace mucha pesca eléctrica, el desmán es ocasional o sale 1 o 2 veces al año. ¿Por qué? No me toca a mí decirlo, porque esto va de métodos, pero aprovecho. Tenemos menos agua y seguimos destruyendo el río, o sea, a unas tasas totalmente insoportables. O sea, el fluvicidio es espectacular. Y luego, yo no he sido visión americana, o sea, no estamos asumiendo, nos estamos escondiendo, no digo que nos estemos escondiendo detrás del visión americano, pero, señoras y señores, tenemos unos ríos realmente en unas condiciones lamentables y a unas tasas de destrucción, no digo que vayan creciendo, pero que son constantes y todos lo sabemos, todos lo estamos viendo. Por provocar un poco, ya se va a decir Joaquín que en Cataluña quedará algún núcleo de población viable en el sentido que nos pide, digamos, los análisis, los PAP típicos del Borges. A 100 años habrá algún núcleo que tenga la cantidad suficiente de desmanes para garantizar que la variabilidad genética se va a mantener. Pues yo creo que no lo sabemos, y el que lo tenga, que lo cuente, o el que lo sepa, que lo cuente. Y muchas gracias. Este es el simple mensaje que quería transmitir. ¿Alguna pregunta para Jorge? Sí, yo creo que a mí lo que me sorprende, yo en los manes muy poquito, estoy aprendiendo mucho hoy, pero lo que me sorprende es que después de tantos años, o eso me ha parecido entender, en lo que es el muestreo de poblaciones, es decir, el estampeo, no hay una... O sea, hay como muchos métodos, hay como muchas maneras.
pero no hay un consenso, ¿no? En la forma de... No hay un consenso. Y no es absolutamente alucinante a estas alturas de... Sí. Y sí, claro. Es absolutamente. Hombre, los trabajos que en la última década se hacen, digamos que si nos sentamos en una mesa con ellos podríamos ponerlos en común y no habría ningún tipo de problema. Pero hay una falta de continuidad, porque hay un esfuerzo humano y económico que no se sostiene. Esta es una especie que a lo mejor tendría que haber tenido atención en los 90, una atención continuada como han tenido otras, tenía que haber entrado en el póker de Águila Imperial, Quebrantahuesos, Limpeos, yo que sé, Visón Europeo, ya no es un póker, es póker. Y no lo ha tenido, entonces, solo a partir de iniciativas muy concretas como la que hoy nos reúne y de enhorabuena porque son dos, porque hay una en Galicia, ahora se le está empezando a tener un póker, pero todavía no sé si tiene estrategia nacional, si el borrador es firme o no, o sea, no le hemos hecho mucho caso, entonces, pero seguro que si nos ponemos sobre la mesa la información, aunque te parezca que hay demasiada variabilidad, los últimos datos seríamos capaces de... Seguro verificar, pero que entiendo que dado que hay una serie de equipos trabajando en este tema, debería haber un consenso mínimo. Bueno, lo comentaba Ángel hace un momento, ¿no? Pues vamos, número de trampas, efectividad, valorar el esfuerzo de captura que se hace en un determinado sitio para poder comparar resultados, porque hay tantas variables que... Sí, yo creo que un proyecto como este que involucra, creo que son 3, 2, 5, 6 territorios diferentes, va a ser una buena oportunidad para... Que digamos que todos los que hay son cualitativos de alguna manera. Sí, bueno, tienen... De aquella manera. Jorge, yo creo que sí que hay ese consenso, es decir, nadie se va a poner ahora a colocar cajitas con arcilla para buscar huellas, sino que hay... Sino que hay X métodos, 2, 3 métodos, lo único que unos colocan más trampas por kilómetro o menos, pero es que los objetivos de los estudios que Jorge tiene no tienen nada que ver con los objetivos de unos estudios que Julio hace o que yo hago, que Cristina hace. O sí. Objetivos me refiero, a mí me dicen, oye, hay que mirar tantos kilómetros cuadrados y tengo tantas perras, pues yo le digo, oye, mira, pues con estas perras podemos hacer esto, esto y esto, pero no puedo alicatarte, no sé si me explico. Es decir, los métodos están, se usan, pero lo que dice Jorge, cada maestrillo tiene su librillo y te intenta reinventar, pero yo creo que consenso sí que hay. A lo mejor haría falta sí fijar, pues a partir de ahora 20 o 30 o 200 metros o 500 o yo qué sé, para poder capturar, no sé, para que sea comparable una cosa de Guipúzcoa con una cosa de Portugal, con una cosa de Francia, con una cosa de tal, pero eso ni le compete a Jorge, ni... Hubo un momento muy bueno, ese año 90 cuando además la gente vinculada a la administración francesa, gente con mano en la española y con mano en la portuguesa, hubo un intento y en el año 2000 era el año del censo de excrementos, pero se malogró. No, era muy niño y entonces no me dijeron por qué. No me dijeron por qué, pero se malogró. Podría haber sido un buen momento. Luego se dicen las malas lenguas que un censo de nutria promovido por la SEPEN llevó aparejado un censo de desmanes. Cuando empezaron a aparecer desmanes en los tejados de las iglesias de Almería, nunca, te quiero decir que cuando la gente voluntariosa empezó a ver más desmanes de los que realmente había, se paralizó. Podría haberse hecho, a mí me parece muy fácil, pero la promoción la caja de herramientas, vais a trabajar así en este mundo de tanta administración y tanta decisión, es un poco complicado.